Bé, bueno, molt bona vesprada a tots i a totes, companys, companyes, a persones que també heu decidit acudir a la seu d'Esquerra Unida, que, com sempre diem, és un espai destinat a ser un instrument i un lloc al servei de la classe treballadora i dels moviments socials del País Valencià i de la ciutat de València en un moment d'emergència democràtica com el que estem vivint en l'actualitat i en el que des d'Esquerra Unida entenem i fem la lectura de que ja no és suficient salir al paso de las circunstancias, ¿no? Salir del paso de las circunstancias, sino salir a dar un paso y de alguna manera activitats com aquestes van destinades a pensar, a reflexionar, però sobretot a que d'estos encontres, de manera col·lectiva, isquen propostes d'acció, propostes que, com han constatat en la gestió de companys com Carlos Sánchez Mato, quan han tingut l'oportunitat d'estar en institucions públiques de caràcter municipal, de caràcter autonòmic, com quan va ser la possibilitat de que Esquerra Unida tinguera una de les conselleries en el segon botànic, constatar i demostrar que allí on està Esquerra Unida se fan coses que altres formacions, des de luego, no posarien en marxa. L'acte d'avui està contextualitzat, com sabeu, en un conjunt lamentable de circumstàncies que s'estan desencadenant de manera, sembla que cada vegada més ràpida en el context europeu y también en el context internacional. Fue ya en julio cuando establecimos los contactos para confirmar felizmente tu participación hoy aquí, Carlos, en este acto, pero ¿cómo podíamos imaginar también que llegado a esta fecha de final de septiembre tuviéramos que seguir asistiendo al diagnóstico que se hace sobre las cifras del genocidio en Palestina, la economía que orbita en torno a este tipo de salvajadas y de masacres, pero también de alguna manera asistir a cómo a lo largo de las últimas semanas el Estado español ha tenido que adoptar ciertas decisiones que iban en la línea de lo que los movimientos sociales y las protestas con cierto grado de éxito en la calle han venido planteando, lo cual pone de manifiesto la importancia, una vez más, de los movimientos sociales pacifistas, dignos, que están en la calle haciendo una perspectiva de clase a nivel internacional, pacifista, en la línea de lo que Esquerra Unida, Izquierda Unida, de manera histórica ha venido defendiendo, no solamente con palabras y discursos, sino de manera efectiva allí donde se ha tenido la posibilidad de estampar un programa en el Boletín Oficial del Estado o en un presupuesto autonómico, un presupuesto municipal. También prácticamente no podíamos imaginar, a pesar de los escenarios, que tendríamos que estar haciendo un seguimiento minuto a minuto de esa flotilla de la dignidad en la cual hay compañeros de Izquierda Unida, así como también de otras formaciones políticas y movimientos sociales que ponen en evidencia que la defensa de Gaza es la defensa de los derechos humanos y es la defensa de un programa alternativo al cual ninguno de nosotros queda exento, por mucha que sea la distancia a la que se encuentren personas que están sufriendo de esta manera. Por tanto, en el acto de hoy vamos a asistir, como siempre lo constituye un placer tindre a Carlos Sánchez Mato entre nosaltres. Te damos las gracias por el esfuerzo, ¿no? Porque a pesar de que todos conocemos que el esfuerzo militante siempre hace más fácil, ¿no? Y rebaja la intensidad del esfuerzo, siempre son circunstancias que hay que tener en cuenta. Avui tenim com a propòsit, una vegada més, no recuperar, sinó rellançar i posar en evidència el nostre projecte de desmilitarització, de la defensa de la dignitat dels pobles, d'un model centrat en la vida
i en les persones. I per això pues, no podíem tindre avui a millor ponent que a una persona que, a més, com tots i totes coneixem feliçment, tuviste la oportunidad, además, de ejercer responsabilidades de gobierno y, por tanto... No en defensa, no en defensa. Sí, sí. Lo había dejado como solar, os puedo asegurar. Pero sí que es cierto que, además, hemos tenido la oportunidad, ¿no? Que dejaste testimonio con aquello de 919 días, ¿no? Sí se podía, pues, dejar un testimonio que siempre se acumula, no? Si per algo se caracteritzen organitzacions polítiques com la nostra és que estan en la mirada posada en generar un aprenentatge social i militant que quede en el futur de les generacions que han de venir a construir aquests horitzons desitjables per als que estem lluitant. Però també organitzacions com les de nosaltres també són conscients i sensibles a que venim de molta gent que ha estat treballant en el passat i sobre aquest aprenentatge social, sobre aquest aprenentatge institucional i ideològic anem també construint. I, pues, Carlos, entenem que és una d'aquestes persones que ens ha deixat i atesorat aquest conjunt d'ensenyances que, des de luego, avui pues, volem continuar compartint. Así que, Carlos, pues muchísimas gracias una vez más y bajo el título sugerente, ¿no?, de una economía per la pau, pues te cedemos la palabra y al final, pues bueno, abriremos un breve turno de palabra para compartir entre todos el debate. Gracias de verdad. Gracias, por supuesto, por la presentación, por la acogida, por el ratito que ha llegado hace un momento o hace un par de horas no ha llegado y bueno, pues encuentros muy agradables y de gente que hacía mucho tiempo que no veía y que, bueno, pues siempre un placer, de verdad, venir a vuestra ciudad, a vuestra federación. Gracias a Luis, que siempre me hace de algo más que elemento de traslación, sino que siempre me da claves políticas y recordará al obispo Beda que decíamos que esto era una dinámica de fondo. Y cuando hablábamos antes del verano que esto venía de lejos y que tenía raíces profundas, de alguna manera no cambio el planteamiento que has hecho, pero entiéndeme, que estamos ante una dinámica del capitalismo que bueno, pues que no nos puede sorprender, nos puede escandalizar, nos puede doler, pero que haya salidas violentas, militaristas y belicistas está en la propia esencia del sistema económico y social en el que vivimos. Claro, es que el propio capitalismo necesita en determinados momentos, por su propio éxito de acumulación, que una parte de lo acumulado se destruya. Y es que forma parte de su esencia. Claro, no vamos a hacer aquí un elemento por falta de tiempo y porque entiendo que, aunque eso no lo has dejado, que sería seguramente bueno que pudiéramos tener un rato de interlocución y de diálogo y de preguntas o de intervenciones por vuestra parte. No voy a entrar en todo eso, voy a poner la lupa en algunos aspectos, pero eso planea y no se nos puede olvidar a ninguna ni a ninguno el que planea que estamos en un sistema que indefectiblemente nos va a llegar a la guerra, nos va a llegar a la destrucción, que lo necesita como motor de acumulación en determinados momentos y que, claro, las expresiones más salvajes y como que quedan más claras, desgraciadamente es cuando se ven en los medios de comunicación de masas pues resorts encima de las ruinas de Gaza, ¿no? O cómo se aprovechan o se reparten los recursos naturales, las tierras raras, cuando ven posibilidades los grandes poderes económicos del mundo, las grandes superpotencias, Estados Unidos, por supuesto, haciendo gala de ello de manera continua, pues para algo que nosotras y nosotros sabemos. No creo que haya aquí nadie que desconozca las claves de funcionamiento del sistema económico capitalista. Entonces, permitidme que lo dé por sabido, aunque luego volvamos y que me podáis decir, oye, mira, es que no has comentado. Pues no lo he comentado porque si no, no daría tiempo, pero entendamos que esto lo que no nos puede hacer es sorprender, nos debe indignar, nos debe movilizar, pero no sorprender. El capitalismo es así y es una de las salidas, una de las enormes capacidades que tiene el sistema económico capitalista para reconvertirse y rehacerse en momentos muy complejos que tiene, porque los tiene dificultad
en este caso, de dar de comer, entendedme la expresión, a todo ese ingente capital acumulado en muy pocas manos. Darle de comer a eso es jodidísimo, permitidme la expresión, es muy complicado. Claro, pues una de las cosas que podemos esperar es que se produzcan situaciones en las que la geoestrategia le vengan bien guerras regionales, incluso guerras algo más que regionales. Y luego todo el enfoque de seguridad, que lo podemos ver a la hora de meternos miedo con que bajamos a comprar el pan y nos han ocupado la casa, ya sabéis, eso es el mensaje que nos hace que crezcan empresas de seguridad, o que el enfoque securitario en el tema de las migraciones, o el enfoque securitario a que vienen los rusos. O sea, uno de los ejemplos que es doloroso, pero también causa risa, mi madre, una persona sociológicamente conservadora, digo por edad, porque tiene ya muchos años, rabiosamente defensora del comunismo desde que sobre todo a su hijo le atacaron mucho las derechas. O sea, ahora mismo sería capaz de salir ella misma con hoz y martillo a rebanar cuellos por ahí, porque sabe lo que nos estamos jugando. Mi madre decía, hijo, que los rusos no será, o sea, a ver si va a tener razón Pedro Sánchez, a ver si es que vamos a tener que armarnos. O sea, el miedo que se ha metido por debajo de la puerta tiene su sentido, haya conflicto bélico o no lo haya, y por lo tanto responde a una realidad que no ha empezado cuando estalla la última fase de la guerra en Ucrania. No ha empezado entonces. Por eso os voy a dejar unos numeritos. Siento que voy a usar demasiados números, no en la exposición. Aquí hay muchos números en la presentación, yo no voy a centrarme en ello, pero simplemente quiero que veáis que esta dinámica empezó hace más de una década, en su actual fase. Ha tenido fases anteriores, pero en su actual fase empezó hace 2012, 2013. Ahí es cuando los que realmente mandan y dominan, esa clase dominante, empezó a ver que necesitaba rearme, que eso de que no hubiera un enemigo, si no había, se buscaba, y si no, se organizaba. Y el enemigo en unas ocasiones puede ser el terrorismo, y en otras ocasiones puede ser, y puede interesar más, que sea una potencia económica, y si no ha invadido nunca a nadie, como es el caso de China, pues ya nos ocuparemos de meterle miedo a la gente para que realmente se vea que el enemigo, como dice la actual responsable de Exteriores, la que ha sucedido a Borrell, Kaja Kallas, de la Unión Europea, que es lo más parecido a una pirómana, ¿no? O sea, es la diplomática, que lo que está diciendo es directamente que nuestro enemigo es China. Es un peligro público esta señora. O sea, esta señora, si viene por Valencia, por favor, procurad que se quede aquí para siempre. Tenéis muchas cosas bonitas, convencerla para que se quede, o incluso a la fuerza, pero que se quede, porque está generando elementos que ahora nos pueden parecer un poco de risa, pero daos cuenta que todo eso va acompañado de decisiones de política y de economía que generan dinámicas que luego se van a ver dentro de unos años y a las que nos tenemos que oponer. Tenemos, compañeras, compañeros, todos, es que tenemos la razón y la hemos tenido siempre. Mi militancia primera en lo político pues fue cuando nace Izquierda Unida, porque, claro, algunos sois muy jóvenes, pero algunos otros os acordaréis. Bueno, es que siempre hemos estado en contra de esa alianza atlántica y de esa OTAN en la que nos metieron a martillazos. Y sabemos que en este país, y ahora no hablo solo del país valenciano, sino del país en general, o sea, del Estado español, no hay esa cultura belicista que nos quieren imponer. Se lo tienen que currar. Como tampoco lo hay desde el punto de vista de la defensa de los reyes, ¿vale? Aunque salgan en los vasallos aplaudiendo al emérito corrupto y ladrón y a su hijo y a su nuera, por cierto, beneficiarios de lo que robó el padre, porque no pueden renunciar todavía, hasta que palme el señor Juan Carlos. No, ni somos monárquicos ni somos belicistas. Y dirá, bueno, pues no se nota, ¿no? Bueno, pues sí se nota porque, fijaros, el termómetro que yo uso es cómo se defienden los partidos políticos en determinados escenarios para que eso sea visible en los presupuestos generales del Estado, por ejemplo. Se disimula todo lo posible y más lo que tiene que ver
con el dinero que nos cuesta la monarquía. Ya sabéis que no es solamente lo que pone Casa Real en los presupuestos. Sabéis que están repartidos los gastos en un montón de ministerios y de una manera absolutamente opaca. Ni siquiera estando dentro del gobierno, ahora estamos, y en la legislatura pasada estábamos, yo dije, mira qué oportunidad, como andaba yo por ahí en esas alturas presupuestarias, me voy a poder enterar de estos detalles que llevábamos décadas en Izquierda Unida y en otras organizaciones de la izquierda transformadora, queriendo saber lo que nos cuesta la Casa Real y el gasto militar. No, no creéis que es tan fácil. Cuando algo se oculta, bueno, pues tiene un elemento muy claro. No es un tema solamente por opacidad. Es un tema porque saben que no vende bien en el bar, ¿vale? Sí, que los rusos son muy malos y pueden entrar en cualquier momento. Por allí en mi barrio de Aluche, en cualquier momento los carros de combate entrando y que claro, los drones, que sí, todo lo que quieras, pero la gente le preocupa más en el día a día la lista de espera para una operación sencilla o complicada, o las pruebas de diagnóstico que tenemos jodidas en todas las comunidades autónomas. O sea, nos suele preocupar más. Y eso de dedicar dinero a reyes o a cañones no lo tenemos todavía como muy metido de manera generalizada. Por eso lo ocultan. Bueno, pues un trabajo que tenemos que hacer, y es fundamental, es que realmente se sepa qué se acuerda en esos organismos internacionales absolutamente antidemocráticos, como la Alianza Atlántica, la OTAN, qué se acuerda con Estados Unidos cuando le cedemos bases para que por ellas pasen armas para que se perpetren genocidios, como lo que está ocurriendo en el momento actual. No son cosas inocuas. Es el momento de formar para que cuando sembremos y en algún momento ahí se abre la ventana de oportunidad, pues entonces seamos capaces de ganar la partida. Y no dudéis que ocurrirá. Me estoy adelantando al final. Soy profundamente optimista. No vamos a ir a matarnos ni con Rusia ni con China, no lo vamos a consentir, aunque tengamos que poner los cuerpos de la gente de Izquierda Unida en medio para evitar que haya ese tipo de conflictos bélicos. Pero lo que necesitamos son mayorías grandes que hagan que, bueno, pues el partido voluble, que es el Partido Socialista, que te dice que es una cosa pero hace otra, pues modifique su comportamiento. ¿Qué oportunistas? Vale, deja que vengan a hacer lo que nosotros llevamos defendiendo un montón de años. Y llegará un momento que por oportunismo actúen de otra manera. De momento hemos parado el primer golpe. Hemos parado el primer golpe duplicando el gasto militar, ¿eh? Fijaros lo que estoy diciendo, ¿eh? Pero hemos parado el primer golpe y ahora veremos por qué estoy diciendo esto. Fijaos, no sé si estoy pasando o no. Bueno, sí, he pasado. Voy a hacer un rápido recorrido sobre lo que ha supuesto ese incremento de gasto militar en el conjunto del mundo, en la OTAN, de la que formamos parte, y luego la segregación, porque no han subido los gastos militares igual en países de la Unión Europea, en Estados Unidos o en el Estado español. Cuidado, no creáis que lo voy a decir para defender lo que ha ocurrido en el Estado español. En el Estado español ha subido el 57% y el que en otros sitios se haya duplicado, a mí no me da satisfacción. Y yo no voy a decir, qué bien, como estaba la izquierda transformadora, hemos parado una parte. Sí, hemos parado una parte, pero yo no me conformo con que suba el 57% el gasto militar. Me parecía mucho el que había en tiempos del PP como para conformarme con subidas. O sea, no lo digo para eso, pero lo digo para que seamos conscientes que esas dinámicas vienen de atrás, y vienen de atrás por un motivo determinado. No se incluyen en los presupuestos del Estado. No se incluyen porque no llegarían a acuerdo las fuerzas políticas. No habría mayoría para sacar esos presupuestos del Estado. Oye, ¿ha escondido solamente presupuesto militar el Partido Socialista? Pues no. De hecho, el Partido Popular tampoco, con mayoría absoluta, con presupuestos aprobados con mayoría absoluta, ponía la verdad en el Ministerio de Defensa. Fijaros qué sencillo sería. La derecha, mayoría absoluta, 2011, ¿os acordáis? 20 de noviembre. A mí no se me olvida, ni el 20 de noviembre ni el del 2011, ¿vale? Que estábamos, pues con un gobierno que en 6 meses el Partido Popular nos metió una somantapalos a la clase trabajadora brutal. En pensiones, en la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, gran amiga mía, la ley de financiación a las administraciones locales. O sea, estamos hablando que nos hizo un roto en muy poquito tiempo.
tenía capacidad en sus presupuestos de haber aprobado por mayoría absoluta lo que le hubiera dado la gana, todos los programas especiales de armamento. Cuidado, no lo hizo. De tapadillo. Es decir, con lo que se llaman ampliaciones presupuestarias que ni siquiera pasan por el Congreso de los Diputados. Y si no lo hace, es porque todavía les quedan dos luces. Bueno, las han perdido por el camino desde entonces, desde 2012, pero tienen dos luces que saben que si tiran por ahí, a lo mejor se encuentran con que parte de su masa social o de votantes pues les da la espalda, ¿vale? Las grandes movilizaciones del no a la guerra, pues no contaron solo con Izquierda Transformadora. Bueno, no digo que sean transversales, yo no creo que sea claro que es de izquierdas estar en contra del militarismo, mucho más que ser de derecha, pero lo que quiero decir es que no se sienten cómodos ni cuando tienen mayorías absolutas y esconden el gasto militar. Eso es un síntoma, en este caso, sí, de oscurantismo, pero es un síntoma que nos tiene que dar fuerza. Nos tiene que dar, en este caso, la idea de que quienes estamos en la posición ganadora somos nosotras y nosotros. Veremos el déficit de gasto militar que tenemos, lo que nos está exigiendo Trump y lo que nos está exigiendo el vasallo ese Mark Rutte, que cuando era primer ministro de Países Bajos nos odiaba, y ahora, que es el secretario general de la OTAN, hemos descubierto que también sabe hacer la pelota. Solamente a Trump, pero bueno, es interesante, ¿no? Fijaos, los planteamientos que os voy a poner aquí, no sé si lo veis, en la última década de 2014 a 2024, en los países de la OTAN, estamos hablando de que hemos pasado, prácticamente se ha duplicado, casi 1.400.000 millones de euros en 2024. 1.400.000, 1.380.000 millones de euros. Eso es una salvajada en los países de la OTAN. Eso es sobre todo, que se tiene que medir en términos más que nominales de lo que llamamos en economía coste de oportunidad. ¿Sabéis? ¿Alguien sabe lo que estoy refiriéndome? ¿Qué es el coste de oportunidad? Básicamente, ¿qué se habría podido hacer con ese dinero si en vez de dedicarlo a gasto militar se hubieran hecho otras cosas? ¿Qué se hubiera podido hacer en investigación de enfermedades raras? ¿Qué se hubiera podido hacer en resolver el problema de la vivienda, de la garantía de acceso a un derecho básico que en España es constitucional? ¿Qué se habría podido hacer en cuanto a fortalecer los sistemas de educación o de protección social en general, de pensiones públicas? Imaginaos lo que se podría hacer con todo ese dinero. Bueno, pues esta cifra no es suficiente. Ya sabéis que eso, que supone, ahora veremos en porcentaje, bueno, pues un incremento muy considerable, pues no es suficiente, no basta. Y aunque tenemos situaciones diferentes, no ha crecido igual en todos los grupos de países. Yo os lo he separado ahí, todos los datos son oficiales, son datos sacados de la OTAN o sacados del Instituto de Estocolmo, del SIPRI, pero con, tratamiento de datos oficiales de la OTAN, ¿vale? Creo que se ve, ¿no? Bueno, no es para que veáis y os quedéis con ninguna cifra, simplemente para que seamos conscientes que la Unión Europea porcentualmente ha incrementado muchísimo, ha pasado de 146.000 millones a 335.000 millones, ya con la guerra en Ucrania, diríamos, en todo su apogeo. Pero estamos hablando de que seguimos siendo los hermanitos pobres a la hora de gastar en armas comparado con otros países como Estados Unidos, ¿no? Y claro, Donald Trump dice, oye, que yo quiero que gastéis más en armas, pero quiero otra cosa además, que se las compremos a él, a sus empresas. Claro, pues es que es una cosa que tiene toda la lógica dentro del capitalismo. Lo que quiere y por lo que está peleando es por empleo. Por empleo. Es decir, sí, por armas, por lo que hemos dicho al principio, pero también por empleo. Es decir, quiere que sus fábricas de armamento pues puedan estar contratando a más personas para que nos envíen muchos más misiles y muchos más cañones y que nos lo gastemos nosotros y que trabajen ellos, ¿vale? Tiene toda la lógica. Es el funcionamiento del sistema capitalista, que no es cooperativo, es competitivo. Lo que pasa es que el señor este del pelo naranja, o la piel naranja y el pelo blanco, y como este tío, lo explicita de una manera como muy burda y nos permite saber algo que también quería el otro señor. El anterior también era igual. Y Obama también, cuidado, Obama, sí, Obama. ¿Has que hablar mal de Obama? Sí, hablo mal de Obama y de cualquier presidente de Estados Unidos. Claro,
Hombre, comparado con este, puedes decir, oye, mira, yo prefiero a Obama, pero vale, pero cuidado que la dinámica no empieza con Donald Trump. Quiere generar empleo en su casa porque a él le gusta que le reelijan, ¿vale? Claro, contestar, y voy un poco a la salida intermedia de Pedro Sánchez. No, 5% del PIB es una burrada. 3% no, yo con un 2,1, pero que se hagan las armas en casita, porque así damos empleo a los nuestros. Cuidado con comprar ese caramelo envenenado. No debemos querer adquirir, diríamos, esa mercancía estropeada. No. Para tener empleo, para tener pleno empleo, hay opciones infinitamente mejores y más productivas desde el punto de vista económico que estimular que haya más fábricas de sistemas armamentísticos en nuestro país, que ya tenemos, ¿vale? Que ya tenemos. Ahora se quiere hacer un polo de empresas, porque claro, eso, cuidado, porque lo digo porque en ocasiones nuestros propios sindicatos de clase, yo milito en uno, os podéis imaginar, siendo Izquierda Unida, la mayor parte de Izquierda Unida, donde militamos, la gente es de Izquierda Unida, pero hay otras muchas personas de Izquierda Unida también que militan en otros sindicatos. Yo tengo también mis problemas en mi sindicato, las comisiones obreras, a la hora de defender que no podemos comprar esa mercancía averiada. Bueno, pero es que los astilleros, bueno, pues los astilleros tendrán que hacer otra cosa que no sean fragatas para matar gente, ¿vale? O cuidado ahora con comprar el argumento de si no tuviéramos buques de aprovisionamiento como el BAM que va a ayudar a la flotilla, pues no podríamos enviar un BAM a la flotilla. No, es que no me vale como argumento, ¿vale? Fijaos, el incremento de gasto militar también ha ido acompañado con incremento de personal militar. En el total de la OTAN, casi un 6% más de efectivos en la última década. 189.666. Repito, datos oficiales. Pero la Unión Europea es quien más ha incrementado, desde el punto de vista del grupo de países. Estados Unidos ha bajado y el resto de países OTAN, no Unión Europea, pues han subido prácticamente en el promedio. ¿Qué ha hecho España durante ese periodo de tiempo? Bueno, ya os adelanto que en personal militar nosotros hemos bajado, cosa que a mí me ha dado bastante satisfacción, pero también revela una cosa, es que el personal militar que tenemos en España, pues está especialmente mal pagado y su carrera profesional, que por cierto, ha defendido siempre Izquierda Unida, los militares que haya que tengan condiciones dignas de trabajo, y la tropa. Bueno, la subida que se les ha realizado hace 3 meses es la subida más progresiva que van a tener en la vida. No nos va a votar ni uno. Pero la hemos peleado nosotras y nosotros, ¿eh? Un complemento que ha hecho que, al ser la misma cantidad, a los generales suponga un 5% más y a la tropa sea un 35% más. Por esas cosas merece la pena currar, ¿vale? Aunque sea para soldados que no nos quieren ver la cara, ¿vale? Pero fijaos, en España no ha habido incremento de personal militar. Y tiene que ver con las condiciones, sí, pero tiene que ver también con que no vende bien hacer ofertas de empleo público militares. No vende bien en este país, afortunadamente. Y todavía, afortunadamente. ¿Qué ha pasado en España? Bueno, pues en España lo que ha ocurrido ha sido que, bueno, está muy pequeñito, pero veréis que hemos cerrado en el año 2024 en un poquito menos del 1,3% con respecto al PIB. Medirlo en millones de euros en economía tiene sentido, pero tiene más sentido medirlo en relación con el Producto Interior Bruto, que es la riqueza que se genera en un año por todos los factores y todos los agentes económicos. Entonces, bueno, pues tiene más sentido relacionarlo en porcentaje. Sabéis que Mariano Rajoy dijo que tenía que ser, aceptó el 2% hace ya más de una década. Pero Mariano Rajoy no lo cumplió. No lo cumplió y no porque no recortase al mismo tiempo mucho, que ya sabéis las que nos hizo durante sus años de mandato hasta 2018, hasta que le echamos en la moción de censura. Pero no fue capaz de llevar, diríamos, a término todos los compromisos que había adoptado en la cumbre de la OTAN, ¿vale? Desgraciadamente, Pedro Sánchez ha dicho, en las circunstancias actuales, que él cumplía el mandato que había firmado Mariano Rajoy. Vaya gracia, ¿no? Sin embargo, se ha puesto en la posición de decir, bueno,
acepto esto para no aceptar incrementos superiores. ¿Qué supone esto que estamos teniendo del 1,28 del PIB? Bueno, pues que como la estadística está trampeada, realmente nos gastamos más. Lo lleva denunciando la sociedad civil organizada un montón de tiempo. Los compañeros y compañeras de Centre de l'As, que seguramente muchas y muchos bebéis de sus informes y con los que colaboramos muchos militantes de Izquierda Unida para que esos informes salgan, pues llevan demostrando tiempo que si se utiliza, diríamos, el criterio de quitar el velo y cómo se ocultan los gastos militares, la cifra es mayor. De hecho, según cómo se consideren determinadas partidas, el 2024 ya estaríamos por encima del 2% del PIB, ¿vale? Porque claro, el mayor truco que se hace, para que os hagáis una idea, es que los programas especiales de armamento, es decir, cuando decidimos construir el carro de combate o el vehículo de orugas o la fragata F-100 en los astilleros, bueno, pues están construyéndolo las empresas, por ejemplo, alguna pública, Navantia, o Escribano, y están construyéndole y le damos dinero de los presupuestos en formato préstamo. Y ya luego cuando nos entregan la pieza, pues entonces se convierte en gasto militar. Pero mientras les estamos dando dinero, lo que se está haciendo es una forma de disimular, de postergar la pasta que está costando el desarrollo del submarino S-80 en Cartagena, que lo tenéis razonablemente cerquita, y que ha sido un submarino perfecto, ha costado el triple de lo que lógicamente se presupuestó inicialmente y ha costado que flotase, ¿vale? O sea, espero que no envíen el submarino para ayudar a la flotilla, porque entonces estamos jodidos. Tenemos 3 de esos. El que se oculte el gasto, lo que nos quiere decir es que hay una horquilla ahí que, bueno, pues el gasto militar real, según nosotros, estaba al menos en el 1,52% en 2024, y a eso se incorpora el nuevo plan de defensa que aprobó el Gobierno en Consejo de Ministros con nuestra oposición, pero lo aprobaron. Un plan de defensa que supone 10.471 millones de euros más para 2025. María Jesús Montero dijo, es muy... La verdad que yo me llevo mejor con María Jesús Montero que con Cristóbal Montoro, por obvias razones, ¿vale? Pero es de un trilerismo que asusta. Básicamente lo que dijo María Jesús Montero era que los 10.471 millones de euros pues le habían aparecido en la rendija del sofá, o sea, lo típico, o sea, a vosotros os habrá pasado, coño, si tenía aquí 5 euros y no me había dado cuenta en este traje, o en este bolso, o mira tú que tenía 5 euros, bueno, pues ya he encontrado 10.471 millones de euros. O sea, evidentemente, para intentar justificar que se producía esa inyección de gasto militar en 2025, pero no se tocaban las partidas esenciales ni las no esenciales, simplemente se reconducía el presupuesto. Lógicamente, eso es insultar la inteligencia de cualquiera que tenga, bueno, pues ojos en la cara. Claro que se reconducen partidas que se podían haber reconducido a otras cosas. ¿Por qué no se ha reconducido? Esta no es la legislatura de la vivienda, amigos y amigas. No sé, yo se lo he oído a Pedro Sánchez muchas veces. Si es la legislatura de la vivienda, ¿por qué no dedicamos ese esfuerzo económico a vivienda? Vivienda pública, no ayudas y bonos que se los queden los rentistas. No. Vivienda pública que permita alquileres, digamos, eternos, asequibles de verdad, ligados a los ingresos. ¿Por qué no lo dedicamos? Entonces el planteamiento es, no. Es que eso no se puede. Solamente parece que ese dinero que nos hemos encontrado en las rendijas del sofá, el único destino era para sistemas lanzamisiles o para carros de combate. Mira tú que venía, es que era así, ¿no? Evidentemente estamos hablando de voluntad política, ¿vale? La forma que ha entendido el PSOE de parar la dinámica esa de securitización a nivel europeo, es decir, no, nosotros llegamos al 2 y ya no vamos más allá porque ya hemos llegado al 2 y hemos hecho este esfuerzo, ¿vale? Ese es el planteamiento. Daos cuenta que llegar al 2% del PIB no es cosa de un año. Es que lo tenemos que mantener. O sea, que hay que mantener el 2% del PIB en 2026, en 2027. Estamos hablando de 4 veces más de lo que se dedica a vivienda. 4 veces más. De hecho, una campaña que trabajamos a nivel federal,
desde Izquierda Unida fue ese 1,5, ¿para qué daría? Bueno, pues daría para, sostenido hasta 2035, en la próxima década tendríamos capacidad de haber cambiado completamente la situación de la vivienda en nuestro país, con el 1,5% del PIB adicional. O sea, fijaros si tenemos capacidad de hacer cosas diferentes. Todas esas alternativas forman parte de nuestro planteamiento diferente que tenemos que ser capaces de que vaya permeando en la sociedad. Primero, que la seguridad no es cosa de tener más carros de combate, que la seguridad también es tener vivienda. Hay quienes te dicen, no, pero claro, si vienen los carros de combate rusos, esos que tenían asustado a mi madre, y te destruyen las viviendas, pues entonces casi que hay que tener carros de combate para... No, hijo, no. ¿Quién va a defender las sociedades europeas cuando lo poco positivo que tenía esa Unión Europea nos lo estamos cargando, pero vamos, a marchas forzadas? No es que fuera yo entusiasta de cómo funcionaba la unidad europea, en absoluto. Creo que hemos tenido ejemplos suficientes durante estas décadas como para saber que era una unión más de mercaderes que social. Eso creo que lo hemos visto todas y todos. Y que cosas que eran imposibles, de repente se convierten en posibles si lo que hay que multiplicar es el gasto militar. Esas luchas que tuvimos en la legislatura pasada y en la anterior, en la época en la que peleábamos contra Montoro por la regla de gasto, a mí me decían que era una desestabilización brutal el superar determinados niveles de déficit o de deuda y que por tanto había que ser muy escrupulosos en tener, diríamos, esa rigurosidad a la hora de no superar determinado déficit. Hoy se juntaron en la Unión Europea hace 8 meses y decidieron que en el déficit no computaba el gasto militar. ¿Cómo os quedáis? Claro, algunos llevábamos décadas, toda la vida, diciendo que los índices que nos exigían eran políticos, no eran económicos. Lo decíamos gente que somos economistas. Y nos decían, no, esto es económico. Ahora sacas dice, bueno, si sacas lo militar, hombre, pues digo yo que esto se desestabilizará. O sea, si estuviéramos hablando de una ciencia pura. No, lo militar lo puedes quitar. Ya habían quitado otras piezas antes. Ya sabéis que los costes de ayudas a la banca tampoco computaban en el déficit, ¿vale? Casualmente, ¿no? Este tipo de cosas que hacen que descubramos que la Unión Europea, bueno, pues tiene posición política de parte y que claramente estimula unas cosas y no otras. Fijaos lo absurdo. El planteamiento de la Unión Europea ha sido: armaos hasta los dientes y no os preocupéis si tenéis déficit. Dices, pero bueno, ¿pero qué están oyendo mis ojos y oídos? Entonces, aparte de la indignación, nos sale claramente una respuesta, y es: habrá que excepcionar otras cosas, ¿no os parece? O la sanidad, o sea, que la sanidad no está excepcionada, o sea, la sanidad no está excepcionada, la educación no está excepcionada, la vivienda, el acceso a la vivienda no está excepcionado, y sin embargo está excepcionado los carros de combate. Ya os digo, en mi barrio, desde luego, hay más inquietud por otras cosas que por los submarinos S-80 o por los helicópteros artillados. O sea, es que no es eso lo que más nos preocupa, pero no a mí, a nadie. Por lo tanto, oye, a lo mejor hay que buscar que en la Unión Europea se excepcionen otro tipo de productos, ¿no? Otro tipo de bienes y servicios públicos. El debate ha sido perverso por lo siguiente también, porque se ha planteado que la seguridad era otro elemento que había que incorporar como un bien común. Entendemos todas y todos lo que es un bien común, ¿no? Algo que de manera individual los países pues se ven dificultados a la hora de poder llevarlo a término bien y que mejor hacerlo entre todos. A nosotros nos suena bien lo de los bienes comunes. Por ejemplo, tendría todo el sentido que ejerciéramos esa acción en el ámbito medioambiental, en el ámbito de la seguridad real en cuanto al bienestar de la población. Pero en cuanto a los ejércitos, ¿sabéis uno de los grandes problemas que tiene la defensa en la Unión Europea? Pues que cada uno tenemos nuestro chiringuito y que ni siquiera son intercambiables determinadas cosas entre unos ejércitos y otros. Gastamos mucho más y tenemos más carros de combate, lanzamisiles, que Rusia.
Sin embargo, cualquiera diría, porque el planteamiento es, nos faltan cosas, ¿no? Claro, no nos faltan, o sea, no nos faltan. Yo le digo, mamá, tranqui, que tenemos muchos más carros de combate de los que necesitamos para evitar que llegue Putin, anticomunista ferviente, que lo sepamos todos y todas, y se nos pase por aquí con los carros de combate. No te preocupes, tenemos carros de combate suficientes. Lo que ocurre es que esto se ha convertido también en un gran negocio. Claro, daos cuenta que es que esto da de comer a mucha gente. Bueno, no a tanta, pero a unos pocos muy importantes sí. Y claro, el ejemplo más claro es cómo han ido evolucionando los propios precios accionariales de las compañías que se dedican al sector del armamento. Si buscas Rheinmetall, que es una de las que son más importantes en los carros de combate Leopard, pues es que ha sido salvaje. O sea, se ha multiplicado por 20 el precio de acción en los 2 últimos años. Vamos, una rentabilidad que no te da la lotería que vendéis en la sede. O sea, quiero decir que estamos hablando de rentabilidades impresionantes. La propia Indra, que tenemos un porcentaje, una cuarta parte de las acciones son del Estado español. Bueno, pues esa cuarta parte del Estado español se ha revalorizado de manera brutal. O sea, vale en bolsa muchísimo más. Pero es que ese no es nuestro negocio, no es el negocio de la clase trabajadora. Voy más deprisa para llegar a donde quería llegar, ¿no? ¿Cuánto hemos crecido? Pues fijaros, hemos crecido que si miramos el gasto militar real, algo menos de 13.000 millones de euros se gastaba en España en 2014 y hemos gastado pues prácticamente 10.000 más en 24.000 millones, 11.000 millones más, perdón, en 2024. 11.000 millones de euros más. Y 7.000 millones de euros más son atribuibles a la legislatura en la que nosotros hemos estado en el gobierno. Izquierda Unida también ha estado en el gobierno. Y nuestros compañeros de Podemos, que lo han descubierto hoy, ¿vale? O ayer, o antes de ayer, pero todos hemos estado en el gobierno y os puedo asegurar, porque yo he tenido algo que ver en eso, en que estábamos informados, nos negábamos y el PSOE lo aprobaba. Exactamente igual que ahora. Igual ahora que entonces. Lo peleábamos igual entonces que ahora. Lo que pasa es que ahora algunos han descubierto que el gasto militar existe y que esta dinámica ha aparecido. No apareció ayer. Llevamos ya desde 2017, 2018 especialmente acelerada, pero es desde 2014. Y es incuestionable, son números, ¿vale? Ahora, lo problemático ya no es las cifras a las que hemos llegado o a las que podemos llegar. Bueno, aquí veis lo de España. Hay 4.471 personal militar menos en la última década. O sea, se ha reducido el personal. Pero yo os digo que tiene que ver también con las condiciones laborales y la carrera profesional, que que no lo ven muy claro quienes ahí se meten, ¿no? Ahora, el problema es las exigencias nuevas. ¿A dónde nos quieren llevar? Bueno, pues nos quieren llevar, fijaros, si fuera a un promedio del 2% de todos los países de la OTAN, pues prácticamente ya lo tendríamos. España estaba un poco por debajo, pero el resto lo cubrían. Estábamos por encima del 2%, 42.000 millones de euros, para llegar al 2% todo el mundo. Algunos estarían un poco por encima del 2%, 42.000 millones. Claro, el 3% supone un esfuerzo adicional ya para los países de la OTAN de 240.000 millones de euros. Pero el 5%, que es lo que está firmado desde hace muy poquitos días, supone 1,1 billones, con B, europeos, es decir, millones de millones. Estamos hablando de una salvajada de recursos que tienen que ver también con el tamaño de los países. Es decir, a España le corresponden 60.000 millones de eso. ¿De dónde sacamos 60.000 millones de euros? Yo lo pregunto, de verdad. Nadie quiere hacer ese debate. Nadie quiere dar esa respuesta. Claro, el PSOE dijo, no, nosotros lo hacemos con menos, porque somos como muy prácticos y firmamos lo del 5%, pero no nos lo vamos a gastar. Básicamente lo que dijeron es, también firmó Rajoy lo del 2% y se cumplió 10 años después. Pero yo no quiero que dentro de 10 años cumplamos el 5%. Tendremos que trabajar. Porque lo ha firmado. ¿Que tuvo una postura más digna que otros? Pues seguramente, menos rastrera que el secretario general de la OTAN, pero a nosotras no nos vale, o no nos debe valer,
porque supone ese 1,1 billones de euros, de lo que, además, gran parte, ahora veréis, son países, en este caso, fijaros, países de la Unión Europea. A la Unión Europea le tocan 500.000 millones de euros, 60.000 casi son de España, ¿vale? 500.000 millones de euros. Lo más problemático es lo de Alemania. Estamos, entre todos, estimulando que Alemania tenga un ejército de la hostia. Solo, o sea, a lo mejor incluso el que no haya leído nada de historia debería preocuparse, ¿vale? Que el segundo partido en Alemania, sabéis quiénes son, ¿vale? O sea, yo me preocuparía de que estamos montando un ejército europeo gigantesco, pero además uno alemán especialmente poderoso cuando tenemos a AfD en la puerta. ¿Y esto es seguridad? ¿Esto nos va a dar más seguridad? Bueno, pues ya sabéis aquí las presentes y los presentes que no, que evidentemente la seguridad es otra cosa. Los planteamientos son absolutamente imposibles, ¿no? Bueno, para llegar al 2% del PIB, simplemente os pongo esto para que veáis que España necesitaba, con las cifras preliminares antes de la cumbre, 11.471, y Pedro Sánchez le ha quitado 1.000 millones de estas cosas que hacen y el plan ha sido 10.471 millones de euros, ¿vale? Pero casi cuadramos, o sea, lo de los 1.000 debe ser que a alguien se le cayó un número en el último momento. Esto está hecho justo de manera la semana antes de la cumbre, por mi parte, vamos. 10.471 millones de euros, es que se pueden hacer muchas cosas. ¿Sabéis a cuánto dedicamos a la paguita del ingreso mínimo vital? ¿Alguien lo sabe? En aproximado, sin mirar en menos de la tercera parte. ¡Ay, el ingreso mínimo vital! O sea, básicamente lo que podríamos decir es que podríamos triplicar el ingreso mínimo vital, directamente con lo que ha aparecido en las rendijas del sofá, y que parece que solo se puede dedicar a lanzamisiles. Bueno, a mí lo que me preocupa más, como os digo, no es eso del 2%, sino esto, el llegar al 5%, que a España le supondría 59.265 millones de euros, que puede ser luego más, porque te das cuenta que estamos estimando el PIB de los años siguientes, y ahí pues puede haber variaciones, ¿vale? Lo normal es que sea al alza. ¿Por qué? Por el crecimiento del PIB, que yo soy conservador al lado de las estimaciones, y a lo mejor, bueno, pues la economía en ese sentido macro nos está dando buenas noticias, aunque no todas lleguen luego a la clase trabajadora, pero es verdad que la economía en ese sentido va bien en crecimiento. O sea que lo de los 59.000 no está sobreestimado, más bien estaría infraestimado. ¿Cómo sacamos ese dinero? El planteamiento es: no os preocupéis, porque no habrá jamás recortes. No puede ser. Es un tema puramente matemático. Estamos en la Unión Europea. La Unión Europea pone unas reglas fiscales de las que os he hablado y que ha excepcionado el gasto militar y los rescates bancarios, pero no la vivienda. No ha excepcionado la sanidad, no ha excepcionado las pensiones o la protección social, con lo cual 59.000 millones de euros en el presupuesto de nuestro país supone supone más de lo que se dedica a la educación en el conjunto de las administraciones públicas, o sea, autonómicas, central, todo, directamente. Claro, no van a eliminar la educación. ¿Cuánto sale en promedio de protección social, incluido pensiones, protección social, sanidad, educación y vivienda? Sale el 13%. Es decir, llegar a tener esos recursos supone un recorte, si lo hacen lineal, del 13%. ¿Estáis dispuestas? Yo creo que no. Pero no es que no estemos dispuestos o dispuestas los militantes de izquierda, que aunque no hubiera que recortar, considero que debemos estar en contra de ese militarismo. Es decir, no queremos carros de combate ni regalados. Ni regalados. Pero es que nos va a costar un 13% en promedio, incluidas pensiones, ¿eh? Ha dicho que van a recortar las pensiones, ¿no? Bueno, pues si no recortan las pensiones en un 13%, pues habrá que recortar más en vivienda. Si la vivienda se convierte en estrella y hay que poner más, habrá que recortar más en sanidad. ¿O nos vamos a poner a incumplir las reglas de la Unión Europea?
que a mí no me importa, a mí no me importa, pero que seamos conscientes que no podemos creernos el discurso de no, esto es inocuo, porque del propio crecimiento de la economía ya sale, no, de ahí no sale, como el que dice, si se quitan los asesores de Moncloa, con eso se suben las pensiones. No, tú eres tonto, que lees demasiado Hoy Diario y ya está, pero no, son magnitudes que no tienen nada que ver. Pero fijaros, si me preocupa mucho los 59.000 millones de euros, me preocupa más la barra más larga, fijaros. 123.991 millones de euros más. O sea, esto es incremento. No es lo que se va a dedicar a gasto militar con el 5%, esto es incremento. Le estamos dando al próximo ejército nazi, bueno, pues le estamos dando la vida. Yo no venía aquí a asustar, Yo soy pacifista, pero cuando llegue el momento de que tuviéramos que enfrentar en que vengan los fascistas, ya sabéis quiénes vamos a estar poniendo el cuerpo. Y sabéis quiénes vamos a estar en las trincheras. Si es que vamos a estar nosotros, todos esos que están en las tertulias, Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, los periodistas que están diciendo que los drones rusos, esos no van a estar contra el fascismo en las trincheras. Vamos a estar nosotros y nosotras. Y soy pacifista. Y estamos cebando una bestia enorme, más allá de lo que hagamos en nuestro país. Claro, pero de estas cosas no se sale con miedo. Y voy dando paso ya a que podáis hablar. Porque no se sale solamente diciendo, bueno, pues aquí estamos en que también cebando ese tipo de situaciones estamos contribuyendo a que crezca esa bestia también en nuestro país. Es decir, si compramos el enfoque de seguridad, más allá de por los recortes que también que hagamos en lo social, lo que estamos haciendo es generar el caldo de cultivo para que las derechas crezcan. Ese no es nuestro marco. Por lo tanto, como no lo es y no lo ha sido hasta ahora y tenemos una ventaja, aprovechemos esa ventaja. Creo que es algo absolutamente, claro, el impacto no va a ser el mismo para todos los países. Nosotros estamos en cabeza con ese 13%. Lo que le pase a Luxemburgo y a Rumanía a mí también me importa, Lo de Luxemburgo menos, pero bueno, es un tema. Pero bueno, lo que quiero decir es que, pero estamos hablando de porcentajes en cualquier caso que van a escorar todavía mucho más hacia la derecha un escenario europeo que da miedito. Mirad el resultado de las elecciones europeas y mirad cómo está compuesta la Comisión, que es derecha y ultraderecha. Eso es lo que hay en la Comisión Europea. O sea, no te puede extrañar lo que dice Kaja Kallas, porque es que ese es el escenario europeo. Pero es que este tipo de dinámicas lo que van a hacer es afianzar esa situación. Por eso también es tan importante defender la isla que tenemos en el Estado español, incluso tan limitada y tan necesaria de crítica como es la actuación del Partido Socialista en muchas ocasiones, o en casi todas. Pero a pesar de eso, somos una cuña que puede evitar que este tipo de situación termine todavía mucho peor, ¿no? Fijaos, el plan industrial y tecnológico aprobado, esos 10.471 millones de euros. Planteamiento, se van a mejorar las condiciones laborales. Decimos, si nosotros llevamos pidiendo eso toda la vida, Izquierda no lleva pidiendo que se mejoren las condiciones de la tropa toda la vida. Pero es que a eso se ha dedicado el 10% de lo que esa partida del plan tecnológico de la defensa dice. Es decir, que no es para eso, que es para más mecanismos y para más procedimientos y capacidades militares, o sea, para más armas, vamos. Es decir, que sí, que te meten también que hay más vehículos para la UME, y como la UME actúa en los incendios y en las inundaciones, pues puede parecer, ya, pero es que nuestra posición es que la UME, no, lo que hay que hacer es tener una protección civil dotada y presupuestada, que lo de la UME no fue otra más que otra vuelta de tuerca que nos metió Zapatero. Y aunque esté mal decirlo ahora, o pueda parecer que está mal decirlo, es que nosotros no queremos militares haciendo de salvavidas. Es que los salvavidas son protección civil dotada y con presupuesto y con vehículos y con todo tipo de actuaciones, que no
Pero esa es la forma de dulcificar esa idea, diríamos, del ejército, ¿no? Por tanto, todos estos elementos que han estado diciendo, pues yo os dejaré lo que se cuenta y la realidad, ¿no? Todo el plan industrial y tecnológico para la seguridad y defensa no dice gasto militar y armas en todas las palabras, en todo el texto. 60 páginas y no dicen gasto militar y armas. Y podéis decir, bueno, esto abunda con lo que empecé yo a hablar. No son capaces de explicitar lo que hay detrás de todo esto porque saben que ganamos. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es poner al descubierto ese tipo de historias, porque sabemos que tenemos mayoría social fértil que comprará este mensaje antes o después. Lo nuestro no es solamente por los recortes. Nosotros es que pensamos, y nosotras pensamos, que como se pueden solucionar los problemas y los grandes conflictos entre los bloques, es dialogando. Es con sistemas multilaterales en los que, lo que han descubierto ahora cuando han visto que no se puede ganar a Rusia porque es una potencia nuclear, es que no la vas a ganar. Con lo cual tienes que llegar a acuerdos, pero si es posible, antes de que haya 100.000 muertos más usados como carne de cañón para el reparto de las tierras raras que se hagan entre Estados Unidos y la Unión Europea. Claro, es que ese es el tema. Creemos en el diálogo multilateral y para eso no hacen falta tanques. Para eso el arma de la economía sí que es muy importante. Fijaos lo clave que hubiera sido el que hubiéramos sido capaces de llegar a un embargo todavía mucho más profundo con Israel, me refiero, y Israel no es capaz de aguantar un embargo ni una semana si incluyéramos a Estados Unidos. Y decimos, pero Estados Unidos no lo va a hacer. Si la Unión Europea hiciera un embargo económico, puede durar un mes, no más. No es viable. Rusia sí puede. Rusia tiene, por eso yo publiqué, en la primera semana de la guerra, de esta fase de la guerra en Ucrania, publiqué un artículo en Contexto que decía, las sanciones no van a servir para nada. Y luego me gané unas cuantas apuestas, ¿vale? Pues, sí van a servir, no van a servir. Rusia, económicamente, es superavitario en su balanza comercial, exporta y tiene para exportar petróleo, pero no solo petróleo, gas natural, tiene capacidad de obtener las divisas o por lo civil o por lo criminal, es decir, o por el mercado negro o por el mercado abierto. Las sanciones no servirán. Los embargos de bienes y de activos rusos han sido hipersuperados por la generación de superávit comerciales que ha tenido en estos 3 últimos años. Eso es un hecho. Sin embargo, Israel no aguanta. Bueno, por eso a uno se le ponen sanciones y a otro no. No penséis que no tiene que ver. ¿Vale? Pero sin embargo la economía sí sería una forma de que el multilateralismo pudiera digamos, funcionar de otra manera. Pero claro, el multilateralismo requiere de que deje de haber una potencia que está cortocircuitando cualquier tipo de posible relación a futuro legal y normal de legalidad internacional entre los países del mundo. ¿Qué es lo que tenemos también en este plan tecnológico de defensa? Bueno, pues lo que me preocupa también es que se plantea en el mismo ese incentivo para que los sindicatos no lo vean mal, para que la población diga, bueno, si hay que tener armas, por lo menos que las fabriquemos aquí, ¿no? Las fabricamos aquí y tal. Ya dijo Trump el otro día, cuando se firmó el acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos, ¿sabéis? Cuando hizo pasar por debajo del futbolín a Ursula von der Leyen en su campo de golf en Escocia. ¿Os acordáis de aquel día? Era agosto, la gente estaba un poco de vacaciones y tal, pero es que fue lo más humillante que os podéis imaginar, porque básicamente lo que dijo es que todo esto que ha aprobado, incluida España y otros países, todo esto es mentira, porque lo que dijo Estados Unidos ahí es que para que los aranceles solo sean del 25%, del 20%, dependiendo de los productos, para que solo sean de ese 20%, les tenemos que comprar 600.000 millones más de material de defensa. Con lo cual todo esto es mentira. Pero es que aunque fuera verdad, es que la propia transición ecológica es más productiva desde el punto de vista de la creación de empleo que el gasto militar. Con datos gubernamentales, están publicados en Moncloa. Publicados que esto supondría en empleo, fijaros, a ver, lo tengo por aquí, fijaros,
En rehabilitación energética, simplemente en rehabilitación energética, 18 puestos de trabajo por cada millón de habitantes. Es decir, estos 10.000 millones de euros, si todos los dedicáramos a rehabilitación energética en sentido amplio, desde arreglar determinados barrancos que os voy a contar a vosotros, ¿vale?, hasta proteger las casas contra la situación, diríamos, de... Bueno, pues esto supondrían 180.000 puestos de trabajo. Lo que se va a crear, según el plan presentado por Pedro Sánchez, serían 23.000 empleos directos con el plan militar. 23.000 contra 180.000. O sea, el coste de oportunidad, claro que existe. Es decir, tenemos alternativa. Nosotros tenemos otras formas de gastar el dinero, otras formas de invertir el dinero, que por cierto además serían mejores para generar distensión en la situación actual. Bueno, yo creo que me he pasado ya de tiempo del que quería, me he enrollado demasiado y yo creo que debiéramos dejar oportunidad que la gente hablara. El planteamiento que yo quería, simplemente con el que quería cerrar, es que tenemos alternativa al belicismo, que tenemos capacidad de hacer otras cosas con ese dinero, que podríamos, por ejemplo, fijaros, en vivienda, 180.000 viviendas públicas para alquiler asequible, a 300 euros al mes de alquiler mensual, ¿no? Rehabilitación es cada una de esas cosas, o sea, en sanidad lo que se podría hacer, en educación con ese dinero, en vivienda, en políticas feministas, en transporte público, en transición ecológica. Nosotros tenemos alternativas. Y no solo nosotros, porque la sociedad civil organizada, más allá de Esquerra Unida, pues tiene sus alternativas. No nos hemos quedado callados, nos han pasado por encima. Pero esta realidad se va a seguir dando todos y cada uno de los días. No habrá presupuestos este año porque la legislatura, o será muy complicado que los haya por la legislatura compleja desde el punto de vista de las mayorías parlamentarias. Pero este debate se va a volver a dar. Y nosotras y nosotros debemos dejar muy claro que tenemos cosas sabemos qué queremos que hacer con el dinero y que además de que no queremos dedicarlo a armas porque hay otras necesidades, es que además pensamos que eso es contraproducente precisamente para resolver los problemas globales. Por lo tanto, esa alternativa, esa lluvia calará y lo que necesitamos es mucha militancia haciendo pasillo. En la puerta del Tajo, el que trabaje en una fábrica y el que esté en una oficina cuando va a la máquina del café. Tenemos que hacer ver a la gente que el problema realmente lo tenemos nosotras y nosotros, no viene de fuera. Bueno, pues ahora, si queréis, charlamos un poquillo. Sí, vamos, efectivamente, como comentaba Carlos, podría parecer que lo más valioso de tu intervención es la cantidad de datos, ¿no?, que has planteado, pero yo creo que también en el contexto actual, donde hay esta industria distópica que va destinada a que la clase trabajadora pierda esperanza en que otras alternativas son posibles, pues uno de los valores de tu intervención es precisamente lo que comentabas al final, ¿no?, que claro que hay alternativa y formulada desde el mismo instante en que se hizo el diagnóstico de descifrar las dinámicas de funcionamiento del sistema capitalista y desde ese mismo instante pues evidentemente se generan, ¿no? Bien, pues vamos a abrir las intervenciones, voy a tomar nota de algunas de las preguntas. Vamos en primer lugar pues a Celes, que además, como es miembro del área de Pau y Solidaritat de Esquerra Unida, pues te dejamos, Celes, el micro por aquí, ¿vale? Sí, mira, a ver, eso. Si no, pasa, no, déjalo. Hombre, no, tú vas a decir tú. Ahí está. Bueno, después de esta intervención da un poco de cangue. Gracias por la fenomenal intervención. Bueno, yo lo primero quiero excusar a Rafa Mauri, que es el coordinador del área de paz y solidaridad y cooperación, que por motivos de trabajo no ha podido asistir. Y bueno, tuvimos una reunión del área de paz esta semana y ayer hubo una reunión muy importante de plataformas y coordinadoras a nivel estatal que trabajan con coordinación estatal por la paz y contra el rearme. En Valencia participamos Esquerra Unida en dos, una que es la Alianza Valenciana contra las guerras y el rearme, que ahí hay unas 40 o 50 organizaciones, y la Asamblea Valenciana
contra la OTAN y las bases. Es decir, esos dos espacios de trabajo lo hacemos desde el área y decir que en la reunión que hubo de la coordinación estatal, lo que se planteó principalmente era la necesidad de hacer una coordinación y la necesidad de que preparar una gran movilización y acciones de concienciación que puedan incidir en la sociedad para frenar el rearme y el belicismo. Vimos las dificultades que eso está dando en estos momentos, porque la mayoría de la militancia que estamos en cooperación, en solidaridad, estamos muy volcados también en el tema de Palestina, ¿no? Por lo tanto, por eso está costando más el que salga una respuesta como la que hubo con la guerra del Golfo. Y evidentemente también la posición del Gobierno y del PSOE que también está frenándolo. Es decir, en este caso, como ha explicado él, silenciando, intentando pues que no se posicionase. En la guerra del Golfo, al final, sí que la SER, el PSOE, se implicó. Y en esta, pues, no se van a implicar. Es decir, en estos momentos no están por la labor. Bueno, y la verdad es que esa actitud que queremos hacer, una gran movilización unitaria estatal, centralizada o descentralizada, que coincida con una que se va a aprobar en París el día 4 y 5 de octubre por Stonewall. Es decir, que para que la incidencia no solo sea valenciana, estatal, española, sino que también sea europea y mundial. Ese es el esfuerzo y el compromiso de las más de 30 plataformas que ayer estuvimos conectados a nivel... Y bueno, y estábamos como plataforma y bueno, habían compañeros de Izquierda Unida, habían compañeros de otras organizaciones, pero ahí representábamos a las plataformas unitarias y bueno, y el área principalmente lo que queremos hacer hincapié es las líneas de trabajo, y lo decimos porque que nos hemos puesto como tarea, que es el tema de seguir profundizando en el tema de la denuncia del genocidio, el tema de trabajar el tema contra el racismo y la xenofobia e intentar hacer alguna campaña, el tema el 12 de octubre que se va a hacer aquí en Vox, va a hacer un gran festejo por el tema de masacre en América Latina, y pues no hay nada que celebrar y vamos a estar con otras organizaciones denunciándolo. Y bueno, también hablamos de que había que reincorporar el tema del trabajo con el Sáhara. Y lo último, veíamos también que había una situación en la reunión que se dio ayer de grave agresión criminal de Estados Unidos a Venezuela. Y yo creo que va a ser muy grave, es decir, que por lo menos los analistas que están detrás de y bueno, posiblemente tendremos que... Y yo ya acabo y gracias por la palabra. Pues muchísimas gracias, Celes. Tenemos 20 minutos, ¿vale? Porque además Carlos tiene que salir pitando, ¿vale? Y tiene hora de salida. Así que voy tomando algunos turnos, ¿vale? Tenía 1, 2 por aquí. A ver, ¿alguno más? Por ahí, la compañera. ¿Sí? ¿Dónde? Había un compañero ahí. Ah, vale. Venga, pues empezamos por allí, ¿vale? Ya sé. Ya. Hola Carlos, gracias por la charla, es interesante y los datos que has dado son abrumadores. Yo te quería preguntar como militante de base y como votante general, ¿cómo podemos justificar ante la población, ante la militancia, la presencia en el gobierno que ha batido récords en gasto militar y que ha firmado un 5% de gasto en la OTAN? ¿Se cumpla o no se cumpla? Y como trabajadora de sanidad pública, hablaban de los costes de oportunidad y demás, ¿cómo se puede justificar eso cuando el contrapeso en la balanza a nivel legislativo ha sido bastante paupérrimo, sobre todo en esta segunda legislatura, para justificar esa presencia en el gobierno? Y cómo se ha demostrado que el PSOE puede perfectamente gobernar en minoría o no aprobar presupuestos sin continuar al frente del gobierno. Gracias. Como vamos acumulando y así quizás es más fácil.
Por aquí dentro. Solamente una pregunta. Si no hay presupuestos, que parece que no van a haber, esperamos anteriores, todo lo que ha reflejado, ¿cómo queda? ¿Dónde se mete ese aumento de gasto municipal? ¿Cómo va a quedar? Y la pregunta es la de siempre: los presupuestos pasan desapercibidos por la mayoría de la población cuando debería de ser lo principal que teníamos que ver para realmente ver la política y el gasto. Concretamente es eso. ¿Cómo se va a reflejar en la situación de que no va a haber Por allí detrás. Sí, brevemente. Y yo le voy a hacer una pregunta. Como él fue concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, cuando era Carmena la alcaldesa, me acuerdo yo de leer en El Mundo Obrero que tuviste un superávit de unos 2.000 millones más o menos, ya de la deuda que había dejado el alcalde Gallardón de 8 o 10.000 millones de euros en el Ayuntamiento de Madrid. Y me acuerdo que querías emplear esos 2.000 millones de superávit en asuntos sociales y vivienda y cosas de esas. Pero se pusieron de acuerdo el dichoso Montoro, que menudo fascista es, y la Carmena. Y entonces tuviste que dimitir o algo de eso, no sé cómo. No dimito. No dimitiste, te echaron. ¿Qué me dices de todo eso? Muy bien, pues vamos a acumular entonces la respuesta a estas tres preguntas y ya animo para una segunda ronda a alguna compañera también que se anime, y de esa manera ya te tengo fichada por allí, Mar. Adelante. Bueno, pues empezando por el último compañero. A ver, la política fiscal municipal no es comparable a la estatal, ¿no? Pero sí que sirvió nuestra actuación en ese momento, al menos para señalar el elemento político que traslucía detrás de esas reglas fiscales aparentemente solo económicas. Demostramos que con sus reglas, en este caso, si había un ayuntamiento en el que la economía la gobernaba un comunista, pues no ocurría lo que decía Esperanza Aguirre, y es que iba a destruirse toda la ciudad y tal. Bueno, reducimos 2.957 millones de euros la deuda, ni más ni menos, pero a mí eso no me producía ningún orgullo. Yo no había llegado a ser elegido y apoyado por mi asamblea para llegar al Ayuntamiento de Madrid a quitar deuda que había dejado Gallardón. Nuestro planteamiento era que lo que había que hacer era incrementar el gasto social, y de hecho se incrementó mucho, pero no todo lo que me hubiera gustado, porque nos cortaron la cabeza antes, ¿no? 1.000 millones de euros incrementamos, números redondos, el gasto social, inversión social, que Edu Garzón en eso es muy... No diga gasto, de inversión, es verdad, lo social es inversión. La sanitaria, la mejor y la más importante. Entonces, sí, hicimos eso, pero no es lo mismo que en un gobierno a nivel general. ¿Por qué? Y os digo las diferencias fundamentales. Las dinámicas de la clase dominante son idénticas. En lo local, el Ayuntamiento de Madrid maneja 6.300 millones de euros al año, y estamos hablando de una administración pública importante. Pero claro, el Estado a nivel general maneja casi unos 500.000 millones, ¿vale? Incluido pensiones. Entonces, claro, lógicamente las dinámicas son más poderosas. Conmigo hubo presiones de todo tipo, algunas yo creo que he contado ya casi todas las que conmigo se experimentaron, pero mi miedo no eran esas amenazas. Yo a quien tenía miedo era a los compañeros y compañeras de mi asamblea, a defraudarles. Y entonces, pues estaba claro por lo que yo iba a optar, por lo que he optado y por lo que optaré siempre. Pero sé que las amenazas son profundas cuando estás en determinados puestos y claro, no es un tema de la industria militar solo, es un tema de hacia dónde enfocan las políticas públicas. ¿Cómo se hace un presupuesto? Eso sí se parece. El presupuesto no es más que un elemento puramente político. El que se apruebe el presupuesto es una buena noticia cuando gobernamos nosotros y nosotras. ¿Por qué? Pues porque es un reflejo de que tenemos un presupuesto. ¿Hace falta un presupuesto para gobernar una administración? No. De hecho, yo el presupuesto que aprobaba el Ayuntamiento de Madrid, y logré sacar 3 presupuestos muy expansivos, luego
los incrementaba todavía más por el camino. O sea, el presupuesto, desde el punto de vista técnico, tú puedes realizar ampliaciones si tienes capacidad de poder obtener recursos. En mi caso, en el Ayuntamiento de Madrid, era fácil enfadándose con los ricos de la ciudad. Me he granjeado muchas enemistades en ese campo y entonces, pues bueno, pues como yo tenía más recursos, hacía ampliaciones de crédito dado que ingresaba más, gastaba más. Por lo tanto, el presupuesto, por decirlo de alguna manera, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se encuentran los 10.000 millones de euros? Pues porque la recaudación ahora mismo, por ejemplo, a nivel estatal va como un tiro, va fenomenal, va como un cohete. O sea, mirad que me jode darle la razón a Pedro Sánchez. O sea, es que, pero va fenomenal. Lo que ocurre es que a mí lo que me da enorme rabia es que teniendo esa recaudación gigantesca, que lo que deberíamos hacer es inundar de derechos la sociedad de todo el Estado para que, bueno, pues desbordase, pues no hace eso. Y los 10.000 millones lo dedica a lo que no... Es que es absurdo. Pero si tú tienes esos recursos, sin presupuesto, pues lo puedes perfectamente canalizar a gasto militar o a otras cosas. Lo que nosotros queremos es que sea otras cosas. Claro. Y claro, pues ese es el enorme dilema. Es que es enormemente jodido. O sea, yo te puedo asegurar que yo lo sufro como militante de base, pero también lo he sufrido como persona negociando en esos gobiernos. O sea, es jodidísimo y no se lo deseo a nadie, si tienes principios. Pero también os digo una cosa, el planteamiento es, ¿alguien cree que no se habría aprobado el presupuesto con el incremento de gasto militar en la anterior legislatura sin la presencia de Unidas Podemos en el gobierno? ¿De verdad lo pensáis? Es que sí, el problema es que sí se habría aprobado. Fijaros, el PSOE, por desgracia, tiene el papel que tiene. Es un papel, bueno, pues que llamarlo bisagra es demasiado bonito, ¿no? Pero es un papel claramente, bueno, pues en el que hay un alma que no es solamente García Paje, que está deseando pactar este tipo de cosas con la derecha. No tienen ningún tipo de problema. Lo sacarían sin ningún tipo de problema. De hecho, un gobierno en minoría lo habría podido sacar perfectamente. Y dices, bueno, pero no nos contaminamos. Fíjate, yo porque yo en la consulta que hicimos en Izquierda Unida, yo voté a favor y con muchas dudas a la hora de entrar en el gobierno, pero voté a favor, y lo digo, y hoy volvería a votar a favor incluso con el papel bastante manifiestamente mejorable, por decirlo de manera fina, que hemos tenido durante estos años, ¿vale? O sea, es decir, no creo que hayamos estado precisamente brillantes y en vanguardia, como deberíamos. Pero es que tampoco quiero decir que la forma es... Yo estuve en un gobierno que tenía también las ataduras capitalistas, y a mí me hicieron trocitos, pedacitos, en lo personal también, en lo judicial también. Todavía no me han devuelto 55.000 euros de fianza que tuve que poner, aunque yo no era fiscal general del Estado, porque me denunciaron falsamente. A mí me han arruinado la vida. Y yo puse el cuerpo. Por lo tanto, creo que se puede estar en los gobiernos. Lo que no tienes que estar pensando es si tienes que conservar la silla. Ese es el problema. Y no quiero hablar en detalle de que hay cosas que... Pero no es estar o no estar en los gobiernos, sino cómo estar. Un poco por ahí quería yo... O sea, no es... ¿Cómo lo justificas? No, te lo estoy diciendo. Yo te lo estoy diciendo, fíjate. La presencia en el gobierno, en estos 5 años, ha sido... bueno, pues ha permitido... Se han incrementado en 7.000 millones de euros en esta legislatura pasada y ahora otros 10.000, si cuando termine, diríamos, el año, el gasto militar, y se han incrementado en más de 250.000 millones de euros los gastos o inversiones sociales, la parte más importante, la revalorización de las pensiones. Recordad, es que la revalorización de las pensiones es que habríais tenido un 0,25 quienes estéis aquí jubilados, 0,25 cada año. Eso es lo que estaba. Y el acumulado por la inflación, desde que en el 2021 se aprobó la revalorización de las pensiones, pues ha supuesto 34 veces esa cantidad. Hombre, yo me siento orgulloso a pesar de esta puta mierda, con perdón. Y te digo que no estoy... O sea, que he dejado el gobierno ahora. O sea, quiero decir, en mi puesto en el que estaba, porque llega un momento en que ya no puedo, ¿vale? Pero que lo entiendo y que entiendo que ha servido.
Incluso entiendo que sigue sirviendo, pero lo que me importa no es estar, sino cómo se está. Y yo ahora soy crítico en cómo estamos, no en estar. No sé si me explico. Y la diferencia es que si estamos como debemos estar, yo creo que terminamos decapitados siempre, mientras estemos en esa minoría. La diferencia es, joder, pues si estuviéramos en un gobierno en el que los que tenemos posiciones transformadoras o revolucionarias somos la mayoría y el PSOE es una minoría y tal, hasta el PSOE se convierte en peligrosos bolcheviques, ¿eh? Hasta el PSOE, claro, pero si están en la oposición, claro, o sea, claro, el problema es que todas esas cosas de la oposición cuando están en el gobierno son mayoría. Ahora, ¿cómo nos comportamos ahí dentro cuando eso ocurre? Pues yo creo que nos tenemos que comportar de una manera todavía muchísimo más beligerante, pero no solo fuera, pero no solo dentro, también fuera. O sea, a mí no me vale que se hostien en Moncloa, con perdón. Eso no se entera nadie. O sea, a mí que un ministro o una ministra nuestra se pelee en los pasillos del Ministerio de Hacienda, joder, claro que sí, pero no solo es eso. El cómo, para mí, es la clave. Y dices, ¿es difícil de explicar? Claro, hay una posición en la que uno no tiene ningún problema, y es no teniendo responsabilidades. Si no tiene responsabilidades uno, es la mejor manera de no tener problemas. Yo creo que nosotros estamos, como marxistas, destinados a tomar el poder, pero no en estas condiciones. Tenemos la situación que tenemos. Y entonces, mientras tanto, ¿qué hacemos? Bueno, pues ya digo, yo creo que hay que hablar más del cómo, o es mi opinión, más del cómo estamos en los sitios, que en si estamos o no estamos. Yo creo que hay que estar siempre que se pueda hacer o conseguir que merezca la pena. Decía lo del tema de las pensiones, no ha sido solo de las pensiones, hemos conseguido un montón de cosas. Pero hemos conseguido un montón de cosas que no es cuestión de decir, pues como hemos conseguido eso, el gasto militar, pues me lo trago. No. Esa es una forma de cómo es esta. Yo no creo que podamos renunciar por el hecho de que se consigan cosas a decir, pues nos callamos con el genocidio. ¿Qué dices? ¿Pero qué me estás hablando? Los principios son los principios. Pero el hecho de estar, pues bueno, pues... Y es como yo lo entiendo, pero no pretendo pontificar, compañero. O sea, yo sé que es muy jodido, de eso es muy jodido. Y te digo que lo he vivido y lo he sufrido. Y que la única manera, la única explicación que yo entiendo en una situación en la que no somos mayoría, pues podemos decir, bueno, pues es que cuando no somos mayoría. Pero es que fijaros, cuando yo goberné en Madrid, o tuve el enorme privilegio de gobernar en Madrid, nosotros tampoco éramos mayoría. Porque sí, la confluencia en la que nosotros estábamos por encima del PSOE, lo que os decía. Joder, no veáis como los rojos que eran los del PSOE en la oposición. Nos negamos, los de Izquierda Unida, a que entrara el PSOE en el gobierno, que Carmena quería que entraran. Nos negamos, dijimos, tenemos la oportunidad de gobernar nosotros solos y vamos a gobernar nosotros solos. Pero los comunistas éramos 3, compañeros. Y había otros 3 anticapitalistas o comunes, te vais a traer a Montse Galcerán el próximo día, una tía, vamos, impresionante, los 3 de Izquierda Unida y otras 3 personas. Y los otros, pues son los que ahora se escandalizan del gasto militar. O sea, los compañeros de Podemos, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues son compañeros también, pero en ese momento lo que nos pedían era que frenáramos y que no diéramos la batalla contra las reglas fiscales y que pactáramos con Montoro. Y si yo hubiera hecho eso, pues yo seguiría siendo concejal de gobierno en Madrid. Y no lo hice. Gracias, Carlos. Estáis viendo el tiempo, ¿eh? O sea, que somos todos testigos de la limitación de tiempo. Así que, Mar, ¿vale? Una pregunta y así ya cerramos con esto. Para la paridad. Mar, adelante. Sí. Para la paridad. Yo es que estoy un poco conspiranoica en este momento. Cuando estabas hablando de el gasto militar y demás, yo veo una maniobra, y ya te digo que estoy conspiranoica, una maniobra entre Trump y Putin de tipo la que hace Seguridad Libre. Voy a meterte un dron en Dinamarca para que te acojones y te compres armas porque te están amenazando los rusos. Entonces yo no sé tan conspiranoica soy o puede haber algo... Compañera, no eres conspiranoica, si es que lo han explicitado. O sea, sobre todo quien lo ha explicitado claramente y en la cumbre esta que tuvieron, pues es Donald Trump. A Putin ahora mismo no le interesa, no es porque sea yo defensor, pero es que claramente, o sea, no es conspiración.
Es que es realmente esa geoestrategia. Se están repartiendo áreas de influencia. Rusia dice que tiene derecho a tener su área de influencia. Y yo también te digo que es normal que lo diga. Es que es normal. Claro, Estados Unidos tiene... Ponle los cazas españoles que están en Letonia, pon cazas rusos en Tijuana, con Claudia Sheinbaum. Pon cazas rusos y luego me cuentas si no va a haber reacción por parte de Estados Unidos contra México. Ya sabéis lo que pasó en Cuba. Lo que pasa en Cuba, que está bloqueada, sí, y no tiene, ni tiene misiles, ni tiene cazas soviéticos allí. Imaginaros que pusieran cazas soviéticos, bueno, ahora ya no, rusos, en Cuba. Sí, teníamos por allí una última pregunta. Muchísimas gracias, muchas gracias por tu intervención. Dos cuestiones. Una es, el acuerdo de la OTAN genera un quiebre, una ruptura, una destrucción de lo que había sido la Agenda 2030, que yo siempre he sido muy crítico, pero desde que Vox va contra ella me mola, quiero decir, así como estas cosas. Pero bueno, hay un planteamiento, hay un eje de paz, de construcción, y si bien no está muy claro el control de armas, sí que hay una vocación de Naciones Unidas de intentar controlar, que no se nos vaya a las manos en el militarismo. Quería pedirte un poco ese análisis de estos acuerdos, o sea, son todos contradictorios, todos son papeles. Se puede incumplir el 5%, pero también se puede cumplir la Agenda 2030. Y después lo comentabas al principio, ¿no? Cómo se enmascaran los presupuestos. Entonces, en estas neolenguas, ¿no? Seguridad, empleo, defensa y demás, te quería preguntar también la utilización, o si tienes datos de dinero que se pone en investigación, por ejemplo, en las universidades, públicas o privadas, que realmente son gasto militar y no se tienen en cuenta, ¿no? Sé que es una pregunta muy... pero es un poco por saber si está o es mundo empresarial. Parte hemos sido capaces de desentrañarlo y ahí os aconsejo, os vuelvo a aconsejar los informes de Centre de las, porque lo hemos puesto. O sea, cuando yo hablaba solamente de la brecha y no decía, y cité como más importante lo del tema de los programas especiales de armamento, pero también los programas de investigación en las universidades, por ejemplo, cuantitativamente son inferiores las cantidades, pero también van por ahí. Es decir, se enmascara determinada investigación que luego se privatiza, que luego ya es el colmo. O sea, si malo es que haya industria de seguridad y defensa, ya el colmo es que se privatice. O sea, ya es el vamos, ya no puede haber algo peor ya. Que encima además sea privado. Bueno, pues ese tipo de elementos, claro que están en contradicción. Fíjate, la agenda, no solo la Agenda 2030, con la que cualquier ser humano y vamos, cualquier comunista es contrario a que ese tipo de planteamientos se hayan hecho. No solo eso, sino la propia agenda de la Unión Europea, los pilares sociales de la Unión Europea. Los pilares sociales se dinamitan. Pero cuidado, esto no ha empezado ahora en este momento, que es que del Fondo Especial para la Paz, han salido todos los misiles que se han enviado a Ucrania en 2021, 2022 y 2023. O sea, la parte que ha puesto, lo que han puesto los países, cada uno ha enviado unas cosas determinadas. Pero lo que ha puesto la Unión Europea ha salido del Fondo Especial para la Paz. Misiles. Y dicen, no, pero es que era para defender, no sé qué. Bueno, el Fondo Especial para la Paz no, lo tendrás que sacar de otra cosa. Pero claro, la Unión Europea, a efectos de presupuestos, tampoco modifica el presupuesto de una manera sencilla y lo han tirado del Fondo Especial para la Paz. Y ¿sabéis lo que ocurre? Que en el próximo marco financiero plurianual, el presupuesto plurianual a varios años, que se empieza a negociar ahora, que empieza en 2027 y hasta más adelante, 7 años de duración, ahí ya se está negociando que lo que más va a crecer es, entre comillas, el Fondo Especial para la Paz. O sea, es decir, van a convertir la Unión Europea en una OTAN 2. ¿Y dónde está el pilar social? O sea, si ya antes era la Europa de los mercaderes, ahora va a ser de los mercaderes y de los militares. Bueno, pues quienes hemos aspirado a decir, no, mirad, no tenemos que salirnos de la Unión Europea, lo que tenemos es tomarla, los comunistas y las comunistas. No, es que ahora dices, no, pero ¿qué queremos tomar? Si es que Bruselas lo que están convirtiendo es una institución militarista, además de capitalista, que eso ya lo es. Oye, perdonadme, de verdad.